Ella está muerta. Eso fue lo que todos aceptaron sin cuestionar. El ataúd ya estaba cerrado, el entierro listo, y la vida de aquella mujer parecía oficialmente terminada. Pero, en medio del silencio elegante, alguien gritó. Un error grave estaba a punto de cometerse. Miedo, pérdida e injusticia se cruzaron en ese instante, porque quien gritaba era justamente a quien nadie escucha. Un mendigo. Y nadie le creyó. Por favor, ella todavía está viva. La frase cortó el aire como una cuchilla. Vergüenza, desprecio, miradas torcidas. La mayoría pensó lo mismo, saquen a este hombre de aquí. Al fin y al cabo, ¿por qué darle crédito a alguien juzgado por su apariencia, ignorado por la sociedad, tratado como invisible? Sin embargo, había algo que no encajaba. Algo no estaba bien. Y ignorar ese grito podía costar más que una reputación, podía costar una vida. Esta no es solo una historia emocionante. Es una historia conmovedora sobre el error humano, el prejuicio y una verdad incómoda. A veces, la persona correcta está en el lugar equivocado, usando la ropa equivocada, con la voz equivocada para ser escuchada. ¿Qué sucede cuando todos están equivocados, y solo un hombre se da cuenta? ¿Y si la verdad viniera precisamente de donde menos se esperaba? Ella no nació millonaria. El ascenso social llegó acompañado de noches mal dormidas, decisiones duras y un trabajo que nunca se apagaba. Cada conquista exigía más esfuerzo, más frialdad, más distancia de las personas. En la cima había aplausos, pero ningún abrazo verdadero. ¿Valió la pena?, se preguntaba en silencio, sintiendo ya la primera pérdida, la de sí misma. Era el tipo de éxito que impresiona por fuera y corroe por dentro. Ella lo tenía todo, menos a alguien que realmente la viera. Las relaciones eran frías, calculadas, siempre interesadas en lo que ella podía ofrecer, nunca en lo que sentía. Ese es un error común de quienes triunfan demasiado pronto, cambiar conexión por control. ¿Cuántas personas conoces que ganaron estatus, pero perdieron vínculos? La millonaria dada por muerta aún respiraba, aún sonreía en público, pero por dentro ya estaba cansada de fingir fortaleza todo el tiempo. Con el paso del tiempo, el cuerpo empezó a cobrar el precio que la mente insistía en ignorar. Cansancio extremo, dolores extraños, lapsos que ella explicaba como estrés. Algo no estaba bien, pero admitirlo significaba perder el control, y ella nunca lo perdía. El problema es que la vida no negocia. Mientras seguía adelante, creyendo que podía resolverlo todo sola, alguien completamente fuera de su mundo comenzaba a observarla, alguien a quien la sociedad ni siquiera veía. Nadie sabía su nombre. En la acera fría, entre pasos apresurados y miradas esquivas, era solo otro cuerpo olvidado. Ignorado por la sociedad, había aprendido temprano que el silencio también duele. La gente veía la ropa rota, el olor de la calle, pero nunca la historia detrás de aquellos ojos atentos. No te acerques, susurraban sin palabras. Y así, día tras día, se volvía invisible, no por elección, sino por costumbre ajena. La sociedad ve la apariencia, no la historia. Aquel hombre había sido muchas cosas antes de convertirse en mendigo, trabajador, hijo, quizá padre. Pero la caída no pide permiso, y cuando llega, pocos extienden la mano. Juzgado por su apariencia, descubrió que el peor hambre no es la del estómago, sino la de dignidad. Aún así, observaba todo con atención, porque quien es ignorado aprende a ver detalles que otros desprecian. Detalles que, más adelante, marcarían toda la diferencia. ¿Cuántas personas invisibles cruzan nuestro camino cada día? Él veía la ciudad como un escenario cruel, donde algunos brillan bajo los reflectores y otros viven en la sombra. Pero en esa rutina dura, algo empezó a cambiar. Entre autos de lujo y zapatos caros, una mujer pasó frente a él sin apartar la mirada. Un gesto simple, casi imperceptible, estaba a punto de romper un patrón antiguo. Y, sin saberlo, aquel encuentro daría inicio a una amistad improbable, de esas que nacen donde nadie lo espera. Ella podría haber seguido de largo, como todos los demás. El día estaba lleno, la mente ocupada, el corazón cansado. Aún así, algo la hizo detenerse. Una mirada rápida, un segundo más de lo normal.
El mendigo que interrumpiría el entierro todavía no existía en esa historia, pero el destino ya ensayaba sus pasos. Señora, no hace falta, murmuró él, acostumbrado a ser rechazado. Aún así, ella se quedó. Ella lo ayudó cuando nadie más lo haría. No fue un gran discurso ni un gesto cinematográfico, fue simple, humano. Un café caliente, un pan, unos minutos de conversación. A veces, un pequeño gesto salva dos vidas, la de quien recibe y la de quien descubre que todavía es capaz de sentir algo verdadero. Allí, sin títulos ni estatus, ella fue vista como persona por primera vez en mucho tiempo. Y él, por primera vez en años, fue tratado con respeto. La gratitud fue silenciosa, casi tímida. Él agradeció con la mirada, porque las palabras ya se habían gastado demasiado en la calle. Algo se conectó en ese instante, algo difícil de explicar. No era caridad, era reconocimiento. Mientras ella se alejaba, sintió una presión extraña en el pecho, no de dolor, sino de recuerdo. Aquella breve conversación había plantado una semilla, y las semillas, cuando se ignoran, suelen crecer de la forma más inesperada. Lo que comenzó como un encuentro aislado se convirtió en costumbre. Ella empezó a reducir el paso, a llegar unos minutos más tarde a sus compromisos, solo para sentarse allí y escuchar. No había máscaras ni intereses ocultos, solo dos personas hablando de la vida tal como es. Él contaba historias simples, duras, llenas de caídas y recomienzos. Y ella, acostumbrada a dirigir salas enteras, descubrió el alivio de simplemente escuchar. ¿Quién nos escucha cuando nadie más quiere? Esa pregunta resonaba en ella después de cada conversación. Con él no necesitaba fingir fortaleza, ni éxito, ni control. Él no la veía como millonaria. La veía como ser humano. Y eso derriba cualquier armadura. A veces, la conexión más verdadera nace fuera de los círculos sociales, lejos de las invitaciones elegantes y demasiado cerca de la verdad que evitamos enfrentar. La amistad improbable creció en el silencio respetuoso, en las pausas largas y en los intercambios sinceros. Él percibía cambios sutiles en ella, el cansancio más profundo, la mirada perdida, la respiración pesada. Cosas que nadie más notaba. Algo no estaba bien, y él lo sentía por instinto. Mientras ella creía haber encontrado un refugio emocional, él empezaba a notar señales que podían cambiarlo todo, señales que no encajaban con el final que estaban a punto de escribir para ella. Ella nunca habló abiertamente sobre la enfermedad. Sonreía, cambiaba de tema, hacía bromas, como quien esconde un incendio detrás de una cortina elegante. Muchos sonríen por fuera mientras se derrumban por dentro, y ella era experta en eso. Los dolores llegaban en oleadas, el cuerpo fallaba sin aviso, pero admitir fragilidad no formaba parte del juego que había aprendido a jugar. Para el mundo, seguía firme. Para sí misma, algo ya se le escapaba de las manos. Con él, sin embargo, las defensas caían sin esfuerzo. En una tarde cualquiera, entre una frase suelta y un suspiro más largo, dejó escapar la verdad. No el nombre de la enfermedad, sino el miedo. A veces siento que mi cuerpo no responde, dijo casi en un susurro. Él escuchó en silencio, atento, porque quien ha vivido en la calle aprende a escuchar más allá de las palabras. Allí, algo cambió, no en la amistad, sino en la urgencia. Él empezó a observar más. La forma en que ella perdía el aliento, la palidez repentina, los momentos en que parecía demasiado distante. Un detalle fue ignorado por médicos, asesores y por todos los que la rodeaban. Pero no por él. Algo no estaba bien en esa historia, y la sensación crecía como una advertencia que nadie quería escuchar. Mientras ella creía que solo estaba cansada, el destino aceleraba en silencio, y el tiempo, ese sí, ya no jugaba a su favor. Todo ocurrió demasiado rápido. Un malestar repentino, una ambulancia llamada de urgencia, pasillos fríos de hospital. Las luces blancas no daban calor, los rostros eran técnicos, apresurados, distantes. Cuando todo sucede demasiado rápido, desconfía, pero nadie allí parecía dispuesto a cuestionar. Para ellos, era solo otro cuerpo importante, otro protocolo que cumplir. Para ella, era el comienzo de algo que no tenía sentido.
Los médicos hablaban en términos complicados, decisiones tomadas sin explicaciones claras, papeles firmados con prisa. Fue lo mejor, decían, mientras el tiempo se escurría entre los dedos. Afuera, el mendigo sentía una presión extraña en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. No conocía términos técnicos, pero reconocía señales humanas, el silencio excesivo, la rapidez exagerada, la ausencia de preguntas. Todos estaban equivocados, y nadie parecía notarlo. Cuando anunciaron la muerte, fue como si el mundo hubiera saltado una página entera de la historia. Él intentó hablar, intentó advertir, pero fue ignorado por la sociedad una vez más. Ya terminó, dijeron, cerrándolo todo con frialdad. Pero él recordaba su mirada, las pausas largas, la respiración irregular. Algo no encajaba. Mientras firmaban documentos y preparaban el cuerpo, él tenía una certeza, esa historia no había terminado allí, y el peor error aún estaba por cometerse. El cementerio estaba impecable, demasiado organizado para un momento tan definitivo. Flores costosas, ropa oscura, discursos ensayados. La millonaria dada por muerta recibía homenajes fríos, llenos de palabras bonitas y sentimientos vacíos. Nadie lloraba de verdad, nadie temblaba. Era una despedida elegante, rápida, conveniente. Pero, en medio de aquel silencio educado, alguien sudaba frío, con el corazón acelerado, sintiendo que estaban a punto de cometer un error irreversible. Cuando el ataúd fue colocado en el centro, él no aguantó más. El mendigo avanzó unos pasos, ignorando las miradas de desprecio. «Ella todavía está viva», gritó, con la voz desgarrada por la desesperación. El impacto fue inmediato. Vergüenza, desprecio, indignación. Nadie le creyó. Al fin y al cabo, ¿quién daría crédito a alguien juzgado por su apariencia? La verdad, muchas veces, sale de la boca equivocada, y casi siempre es silenciada antes de ser escuchada. Los guardias se acercaron e intentaron detenerlo, mientras los presentes murmuraban frases duras. «Saquen a este hombre de aquí. Esto es un absurdo». Pero él insistía, señalando el ataúd, suplicando. Algo no estaba bien, y lo sentía con todo el cuerpo. En ese instante, todo podía terminar allí, enterrado junto con ella. Bastaba con ignorarlo una vez más. Y por unos segundos, parecía que todos estaban dispuestos a hacer exactamente eso. El silencio que siguió al grito fue pesado, casi asfixiante. Durante unos segundos, nadie se movió. Hasta que un detalle llamó la atención, un movimiento casi imperceptible, algo que no encajaba con la rigidez de la muerte. Un detalle fue ignorado por todos, excepto por quien no tenía nada que perder. El ambiente cambió. El entierro se detuvo. Y, en ese instante, la certeza comenzó a resquebrajarse por dentro. Cuando decidieron comprobarlo, lo que parecía imposible tomó forma. Ella no estaba muerta. Se encontraba en un estado cataléptico, atrapada entre la vida y el final, sin poder reaccionar. El impacto fue absoluto. Todos estaban equivocados. Médicos, informes, protocolos. La verdad vino de donde menos se esperaba. El mendigo salva a la millonaria no como un héroe de película, sino como alguien que simplemente prestó atención cuando nadie más lo hizo. Mientras la llevaban de urgencia, el caos se apoderó del lugar. Gritos, órdenes contradictorias, miradas aterradas. La millonaria dada por muerta aún respiraba, y ese descubrimiento desmoronaba todo lo que creían saber. ¿Quién la conocía realmente? ¿Quién se había preocupado de verdad? La respuesta dolía. Y mientras la vida le era devuelta por un hilo, una nueva pregunta flotaba en el aire: ¿qué cambia cuando alguien regresa de donde no debería haber vuelto? Sobrevivir lo cambia todo. Cuando despertó, aún débil, la primera sensación no fue alivio, fue lucidez. La casi muerte le arrebató lo que el éxito nunca había logrado, la ilusión de control. Casi morir enseña a vivir, y esa verdad golpeó con fuerza. El silencio de la habitación ya no era vacío, era una invitación. Una invitación a revisar elecciones, prioridades, personas. Por primera vez, comprendió que el tiempo es el único bien que no se recupera. Empezó a soltar el ego poco a poco,
como quien deja atrás un peso antiguo. Menos reuniones inútiles, menos apariencias, más presencia real. Comenzó a valorar conversaciones simples, gestos pequeños, personas que no querían nada a cambio. Los recomienzos tardíos asustan, pero también liberan. Muchos pasan toda la vida esperando un golpe así para despertar, pocos tienen la oportunidad de despertar con vida. Y ella lo sabía ahora, en lo más profundo del pecho. Entre todos los cambios, una decisión era inevitable, tenía que reencontrarse con él. No como benefactora ni como empresaria, sino como alguien que le debía la vida a quien el mundo ignoraba. El gesto que salvó una vida había dejado una marca permanente. Algo debía hacerse, no en secreto, sino a la luz del día. Porque ciertas historias exigen justicia, y la de ella aún no había llegado a su final. Ella se aseguró de que todos lo supieran. Nada de favores ocultos, nada de caridad silenciosa para aliviar la conciencia. En un evento público, frente a las mismas personas que habían ignorado al mendigo en el entierro, contó la verdad. Dijo, con voz firme, que solo estaba allí porque alguien a quien nadie escuchaba decidió no callar. El ambiente cambió. La incomodidad era visible. Por primera vez, el valor de un ser humano fue colocado por encima del estatus. El hombre que antes era invisible ahora era visto, no como símbolo, sino como persona. Ella no lo convirtió en vitrina ni en una historia conveniente. Le dio dignidad, oportunidad y elección. Porque la justicia emocional no es limosna, es reconocimiento. Aquella historia emocionante dejó claro que el dinero puede comprar comodidad, pero no carácter. Y que, muchas veces, quien salva no es quien tiene más recursos, sino quien tiene más humanidad. El legado de ella no fue una empresa más grande ni un patrimonio más robusto. Fue la ruptura de una lógica cruel, la de que la apariencia define el valor. La historia de superación no terminó con aplausos, sino con reflexión. ¿Cuántas veces todos estaban equivocados y prefirieron no admitirlo? Mientras las miradas se cruzaban en silencio, una verdad se volvió imposible de ignorar. Algunas vidas solo cambian cuando alguien se atreve a mirar más allá de lo evidente. Esta historia no trata de una millonaria ni de un mendigo. Trata de elecciones. ¿De cuántas veces has ignorado una señal, a una persona, una verdad incómoda, solo porque venía del lugar equivocado? ¿Cuántas veces todos estaban equivocados y prefirieron seguir el protocolo en lugar de la conciencia? Piénsalo con calma. Porque, en la vida real, errores así no tienen repetición. Tal vez nunca estés frente a un ataúd, pero ¿cuántas oportunidades ya has enterrado por juzgar demasiado rápido? ¿A cuántas personas dejaste de escuchar por su apariencia, su cargo, su dirección, su estatus? El valor de un ser humano no grita con un gafete ni se impone con dinero. Se revela en los detalles, en esos que solo quien presta atención logra percibir. Entonces te pregunto, de forma honesta, ¿quién has sido cuando nadie está mirando? ¿Has vivido en automático o has tenido el valor de cuestionar, de sentir, de actuar diferente? Porque las historias que cambian vidas no comienzan con grandes discursos, comienzan con pequeñas actitudes que casi nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Si esta historia te tocó de alguna manera, no dejes que esa sensación pase en blanco. Reflexiona, ¿cuándo fue la última vez que realmente escuchaste a alguien sin juzgar? ¿Qué verdad has estado ignorando solo porque no vino del lugar que esperabas? Los cambios reales comienzan cuando decidimos prestar atención, de verdad. Y ahora, si quieres seguir escuchando historias emocionantes, historias que cambian vidas y relatos que desafían aquello que todos aceptan sin cuestionar, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y forma parte de este camino. Aquí, cada historia trae una lección capaz de transformar la manera en que ves el mundo. Y en el próximo video, prepárate para otro giro impactante. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha fue humillado por ser demasiado viejo y regresó como el hombre más poderoso de la empresa. Una historia real de la vida, llena de injusticia, superación y una vuelta de tuerca que pocos logran prever.